la evaluación fuera una celebración, pedagogías que reconocen la potencia creadora de las infancias. Fíjense qué poder de este título. La doctora Fabiola es de nacionalidad colombiana, es licenciada en español e inglés de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en computación para la docencia de la Universidad Antonio Meriño, magíster en educación de la Universidad Javeriana, doctora en innovación educativa de la Universidad Deusto, Bilbao, Vizcaya, España, profesora del Departamento de Formación Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tenemos aquí con la doctora la presencia de una conciencia de la creatividad. Aprovechemos todo lo que viene a ofrecernos. Vamos a pasarle la mano acá, Salomón. Antes de darle la palabra a la doctora, que realmente es un honor tenerla con nosotros, es un placer y de gran interés el tema para la CELIC, para las Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, queremos compartir una frase de nuestros fundadores que dice así: tenemos que aplicar la creatividad no solamente en el arte, no solamente en la literatura, en el pensamiento y en el orden de la búsqueda de lo absoluto. Tenemos que aplicar la creatividad en aquello que permita dar vida a las cosas. Naturalmente, crear implica saber crear. No solamente osar crear, querer crear, se requiere saber crear. Educación para el talento y la paz. Pues es un honor dejar la palabra en Fabiola Cabra. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y por compartir todos sus conocimientos. Un placer. Igualmente. Muy buenos días a todos y todas. Es una alegría volver a Arequipa, la ciudad blanca, y es un gran honor dirigirme a este grupo de maestros, maestras, seguramente directivos escolares, profesores universitarios que están presentes en esta conversación y en un auditorio al que le han puesto el nombre del MISTI. Es un gran honor. Quisiera comentarles que esta conversación la he querido iniciar con una pregunta muy sencilla, pero que busca que sea transformadora durante el tiempo de esta conversación. ¿Y qué pasaría si la evaluación fuese una celebración? Realmente pareciera que hay una contradicción, porque tradicionalmente la evaluación escolar genera algo de ansiedad, ¿cierto? Genera algo de miedo. ¿Y cómo así que la evaluación puede ser una celebración? Quiero que se tomen unos segundos para pensar qué viene a su mente y a sus emociones cuando escuchamos la palabra celebración. Felicidad, alegría, fiesta, emociones positivas y seguramente una fecha especial. Bueno, ahí hay una contraposición entre estas dos ideas que quiero irla desarrollando a lo largo de esta charla. ¿Por qué me ha interesado la evaluación? Bueno, creo que en la evaluación escolar, la que sucede en la escuela, con niños y niñas, es un momento y es un lugar donde se toman decisiones importantes para los niños. Es allí donde tomamos decisiones si aprueban, si no aprueban, si requieren mayor seguimiento, mayor retroalimentación. Es un momento donde los adultos tenemos una gran responsabilidad frente a los talentos de los niños y las niñas.
Y en mi trabajo como profesora, sobre todo, de formadora de educadores y educadores infantiles, he venido recogiendo una serie de expresiones que se utilizan en las aulas de clase y allí he seleccionado por lo menos 3 que están resaltadas. Las voy a leer. Siempre haces lo mismo, no avanzas. Es una de las frases que a veces escuchamos en las aulas de clase. Otra frase, eso está mal, vuelve a hacerlo, ¿cierto? Falta allí un poco de retroalimentación. Si no trabajas, no tienes nota. Entonces son ejercicios donde ya se está poniendo al niño a pensar en las calificaciones y no tanto en sus capacidades reflexivas. Hay otras frases que también utilizamos como por ejemplo, qué genio eres, ¿cierto? Qué inteligente eres. Entonces esta charla es una invitación a que pensemos reflexivamente cómo estamos impactando a nuestros estudiantes a través de estos momentos valorativos que están presentes en la enseñanza todo el tiempo en el aula de clase. Bueno, como dijeron, soy Fabiola Cabra, trabajo en una universidad en Bogotá y he querido también traerles una foto de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, pero hay algo muy simpático y es que es una ciudad que está rodeada de unos cerros. Y estos cerros le dan un paisaje muy importante a la ciudad que a veces tampoco está incluido en los currículos. Parece que a veces le damos la espalda a los entornos en la enseñanza. Y también quiero seguir con esta idea de cómo el aprendizaje y la creatividad deben estar asociadas también al entorno de los niños y niñas. Simplemente comentarles que en esta conversación voy a referirme a 4 momentos. Uno, primero, quiero que todos volvamos a los conceptos que tenemos de evaluación y de infancia. Quiero que lo recuperen en este momento mientras estamos en esta conversación. Lo segundo tiene que ver con pensar que toda evaluación debería estar acompañada de una pedagogía evaluativa sensible. ¿Por qué? Porque a veces hacemos daño con la evaluación, con el lenguaje que utilizamos en la evaluación. Entonces, ¿qué mejor pensar en una evaluación formativa sin daño que está más asociada a éticas del cuidado, éticas del asombro y del reconocimiento del otro? Cierro pensando en que podemos reescribir nuestras prácticas de evaluación pensándolas más en clave de cómo me autoindago de cómo estoy evaluando y cómo mi creatividad como maestro, como maestra, me puede llevar a reinventar la evaluación que desarrollo o que diseño en el aula de clase. Y algunas reflexiones finales en las que quiero que ustedes participen activamente. Entonces, empecemos lo primero. Entonces, uno de mis estudios preferidos en los últimos años tiene que ver con la evaluación para la justicia social. Y esa relación que a veces es invisible entre cómo a través de ciertas evaluaciones escolares reproducimos las desigualdades estructurales del mundo y del sistema educativo en particular. Entonces, sobre lo primero que quiero llamar la atención es que detrás de toda evaluación en la escuela hay una concepción de infancia. Entonces, vamos a empezar por esa categoría de infancia. Hoy no se habla de infancia, sino de infancias en plural, porque hay muchas maneras de ser infante en el mundo, no solamente hay una. Las infancias rurales, las infancias que viven en las grandes ciudades son muy distintas, difieren en sus aprendizajes, en sus talentos, en sus conocimientos. Y generalmente las sociedades históricamente han decidido qué debe ser un niño, qué debe aprender. Hoy, por ejemplo, decimos que el niño debe tener determinados o conocimientos o habilidades a tal edad. Entonces, las sociedades siempre han decidido qué significa ser niño, pero a pesar de ello, de que hay unas imposiciones sobre cómo debe ser el niño, cada niño es singular en su expresión y en su manifestación de talentos.
Y aquí quiero referirme, para hablar de infancias, a 3 microhistorias, un poco para reforzar esa idea de que hay muchas maneras de vivir la infancia. Las voy a leer de corrido y luego voy a relacionarla con una historia muy importante en Colombia del año pasado, no sé si la escucharon, y fue aquella de los 4 niños perdidos en la selva amazónica. Entonces, evaluar también tiene que ver con el reconocimiento del otro. Es una práctica educativa que reconoce al otro. No solamente lo mide, lo clasifica, lo jerarquiza o lo etiqueta como bueno o mal estudiante, sino que puede reconocerlo como un sujeto de derecho. Voy a la primera historia. Tengo que tomar. Estas microhistorias están tomadas de un estudio sobre el acercamiento a la complejidad de las nociones de niño, niña e infancia en Colombia. La primera de ellas es la de David, 10 años, a quien conocí en 2018, cuando escuché de su productivo negocio de cría de pollos en la finca de sus abuelos. Con el dinero que recibía ayudaba a su madre con los gastos del hogar. Decía que los niños pueden trabajar, manejar dinero y estudiar al mismo tiempo. El mismo año compartí con Juan, 9 años, en un recreo escolar. El niño observaba con entusiasmo un juego de basquetbol de sus compañeros de clase. Le pregunté por qué no jugaba, si le gustaba el fútbol. Me respondió que su madre y maestra de piano se lo prohibieron, pues debía cuidar de sus dedos. En mayo de 2023 hablé con Laura, 11 años, y durante un taller de investigación en su colegio, ubicado en un municipio del norte de Antioquia, cuando le propuse plantear una pregunta dirigida a un historiador, escribió lo siguiente: ¿por qué los adultos creen que los niños no tienen problemas? Laura me contó que es la principal cuidadora de su abuela, mientras su madre envía dinero para su manutención desde los Estados Unidos. Como estas, la mayoría de historias de los niños y niñas escapan a las ideas que tenemos y hemos construido sobre quiénes son y cómo deben ser los niños. Entonces, hablamos de infancias en ese plural. Y hay una cierta concepción de evaluación y de práctica pedagógica que homogeniza la infancia, la forma de ser niños. Bueno, me falta la historia de los niños de la selva. Bueno, esta historia reciente de los 4 niños indígenas que sobrevivieron durante 40 días en la selva del Amazonas colombiano, tras un accidente aéreo, nos ofrece una oportunidad valiosa para reflexionar sobre la niñez desde una perspectiva diversa, cultural y resiliente. Eran niños de 14 años a 1 año que sobrevivieron 40 días en la selva. Estos niños, pertenecientes al pueblo Huitoto, lograron sobrevivir gracias a los saberes ancestrales de su comunidad. ¿Y qué les enseñaron? A reconocer plantas comestibles, orientarse en la selva y cuidarse entre hermanos. Esta experiencia nos muestra que la infancia no es una etapa de total dependencia, sino también de saberes propios, de autonomía y de conexión profunda con su entorno y su cultura. Vamos a ir a la segunda concepto que tenemos y es el de evaluación. Y en evaluación también hay una serie de representaciones e imaginarios que todavía nos habitan en nuestras prácticas. Quizás alguna de esas representaciones tiene mucha incidencia en la forma en que educamos a los niños, en que generamos y promovemos capacidades y ejercitamos capacidades. Una de ellas tiene que ver con que evaluar es llenar formularios, hacer checklist de lo logrado, ¿cierto? Otra, que evaluar es comprobar lo aprendido, ¿cierto? Otra, por ejemplo, que evaluar es comprobar si aprendieron los objetivos de la clase y si no se aprobó,
pues ahí se toman las decisiones del caso. Otra que es muy común es que la evaluación está asociada a la disciplina. No sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia de un profesor que cuando se estaban portando mal les decía, saquen una hoja, vamos a hacer una evaluación. Entonces, la evaluación está asociada como una forma de control y estas concepciones o representaciones de evaluación los invitaría a que nos preguntemos cuál de esas representaciones hemos vivido en nuestra infancia o si hemos tenido experiencias previas favorables en procesos de evaluación escolar. Muy bien, vamos a ir al segundo punto. Entonces, revisamos la concepción de infancia, de evaluación que hay detrás de una práctica educativa y luego aquí vamos a pensar una evaluación no como control, ni como medición, ni como comprobación, ni tampoco para etiquetar a los niños, sino una evaluación que está más basada en éticas del cuidado, del asombro y del reconocimiento del otro. ¿Por qué no pensar en una evaluación en la que cuidamos el lenguaje que utilizamos? Un lenguaje que pueda generar mentalidades de crecimiento, un lenguaje que cuida el intelecto del otro, porque modela un lenguaje con un vocabulario enriquecido, pero también una evaluación que cuida las emociones del otro, su autoestima, su autoconcepto. ¿Cuántos de nosotros dejamos de gustar de las matemáticas porque un profesor nos dijo, no supo introducirnos al amor y a la pasión por aprender las matemáticas? Y ahí quiero traerles otra historia de uno de mis pedagogos preferidos. Janusz Korczak era un médico pedagogo polaco que vivió entre la Primera y la Segunda Guerra. ¿Qué fue importante en Janusz Korczak? Él fundó en Varsovia un hogar para huérfanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial y fue un gran inspirador de los derechos del niño. Era rebelde con las formas autoritarias en las relaciones pedagógicas. No soportaba la violencia infligida a los niños, ni física ni psicológica, pero tampoco de las instituciones que, entre comillas, pretendían cuidarlo. Para él, la mayor parte de los malos tratos surgían del no reconocimiento del niño como niño. Se le involucra a la fuerza de manera prematura en las rivalidades y batallas de los adultos. Y él decía, no se acepta la especificidad de una cultura infantil. ¿Y esto qué es? Que significa que existe un presente en el niño y que la infancia no es simplemente preparación para la vida adulta. Las infancias tienen un presente que hay que cuidar. Una de las obras de Janusz Korczak que les invito a consultar es un libro que se llama Cuando vuelva a ser niño. Y es un cuento muy interesante que él hizo para generar un cierto ejercicio de empatía que ponía de manifiesto la percepción que tienen los niños del trato que reciben por parte de los adultos. Qué interesante hacer también una evaluación de la cultura escolar de cómo los niños se sienten tratados por los adultos. Entonces, les pregunto, ¿qué pasaría si mañana se despiertan y vuelven a ser niños? Entonces, esta inspiración de Korczak también para mí es muy importante en la evaluación, porque para Korczak la educación es un acto también de cuidado. Es un cuidado que tiene que ver con responder a ciertas necesidades del niño que tienen que ver con la escucha, el afecto y la solidaridad. Y hay algunas escenas por las que quiero pasar rápidamente. Esta es una escena de cómo la evaluación puede ser sensible, puede estar basada o inspirada en una pedagogía de la sensibilidad. Una niña entrega de manera tímida su dibujo y el maestro se la recibe, pero no se la corrige, sino le dice, ¿qué estabas pensando cuando hiciste ese dibujo? Y ella le dice,
estaba pensando en mi abuela. Mi abuela se parece a ese árbol. Entonces, es una evaluación que no enjuicia, no corrige inmediatamente, sino que puede establecer una conexión del trabajo del niño con lo que está haciendo en su vida subjetiva. Una segunda es que la evaluación es una práctica emocional. Hay muchos estudios sobre la ansiedad en los exámenes y también hay historias muy tristes de cómo los niños tienen problemas también de salud mental por temas de la evaluación escolar en escuelas que son exigentes, que tienen una violencia simbólica a través de la evaluación. Entonces, este niño leía en voz alta y se equivocaba y la maestra le dijo, ¿quieres volver a intentarlo? Generalmente cuando se lee en voz alta en la escuela, a veces los compañeros se burlan de los problemas de lectura que tiene un compañero. Y ahí es donde está el adulto que acompaña y genera otro tipo de emociones que no tienen que ver con la vergüenza ni la culpa. Una tercera, y aquí quiero remitirme a los conciertos infantiles que hemos tenido estos días, y es que la evaluación cuando es pública y compartida no es una evaluación que juzgue, es una evaluación que celebra. Y estos días, en este congreso bellísimo, hemos celebrado el talento de los niños en las orquestas infantiles. Entonces, la evaluación puede ser esa celebración, donde celebramos unos logros, en el caso de la orquesta infantil, donde se une la creatividad con la cooperación. Y allí la creatividad no es una creatividad individual únicamente, sino es una creatividad colectiva, porque las inteligencias colectivas se crean en la infancia. Y la última, en mis estudios sobre justicia, evaluación y justicia social, que hemos encontrado que la evaluación reproduce las injusticias sociales. La evaluación escolar puede reproducir la injusticia que ya hay en el sistema educativo. En primer lugar, una desigualdad en el acceso. En la pandemia pues, se hizo evidente todas las desigualdades educativas. Y la evaluación puede incrementar esa desigualdad. O a veces creemos que la evaluación debe basarse simplemente en la igualdad, ¿cierto? Pero aunque sea igualdad, no es una igualdad la que queremos es igualdad de derechos y de oportunidades para ejercitar esas capacidades. Y lo último es la equidad, que sería una evaluación basada en la ética del cuidado. Es una evaluación equitativa que da más al que más necesita. Muchos de los estudios sobre evaluación escolar demuestran que al niño o al estudiante que tiene más deficiencias es el que menos recibe retroalimentación en el aula. La maestra no le da toda la retroalimentación que requiere y ahí hay un problema de equidad. Entonces, me pienso una evaluación que celebra los logros, que reconoce y que además no incrementa la desigualdad que hay en el mundo. En últimas, quien decide si se reproduce esa igualdad o esa desigualdad es el maestro en una aula de clase. Entonces, en este segundo segmento considero sí, que la evaluación es una escena que puede estar llena de celebración, pero también puede estar llena de crueldad o también puede estar llena de una ética del cuidado que promueve sobre todo mentalidades de crecimiento, que te ayuda a manejar temas como la frustración, el error, la culpa, la vergüenza. Ahí es donde la evaluación no pone al niño en el centro para protegerlo, para infantilizarlo aún más, sino que puede ayudar con otro tipo de emociones, como el orgullo por el trabajo realizado o aceptar la frustración de no haberlo hecho bien la primera vez. Vamos a ir a la tercera parte, voy a mirar el tiempo. Muy bien. Bueno, en estos dos momentos de los que he hablado, de la evaluación, como debemos revisar, qué entendemos nosotros por evaluación, por infancias, cómo la evaluación puede ser un acto de justicia social también. En una tercera pienso que podemos reescribir la evaluación
que podemos examinar nuestras representaciones. ¿Será que estamos evaluando como nos evaluaron? Cada uno quiero que piense cuántos años ha estado en el sistema educativo escolar. Díganme números de años. ¿Cuántos? 11, ¿qué más? 15, 16 años, 19, 23, 33. A través de esa experiencia en instituciones escolares hemos aprendido cómo se debe evaluar, ¿cierto? Hemos vivido experiencias de evaluación. Entonces, la labor del maestro que quiere hacer una evaluación ética, creativa, que forme ciudadanos compasivos, ciudadanos que pueden solucionar sus propios problemas, lo primero que tenemos que hacer es deconstruir esa idea que hemos aprendido durante tantos años en el sistema escolar. ¿Por qué? Porque la evaluación siempre es una relación con el otro. La evaluación tiene que ver con la valoración que yo hago del otro. Y en un ambiente educativo, el adulto es el que dispone, es el que decide qué se debe evaluar, cómo se debe evaluar, cuándo se debe evaluar, o qué dejamos pasar y no se debe evaluar, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad ética y política del maestro en tanto evaluador que requiere en estos procesos que yo desarrollo con educadores infantiles de una autoindagación permanente de cuáles eran esas frases que te decían a ti de niño en el jardín, en la primaria, en la secundaria, y si estás reproduciendo eso en tu práctica pedagógica. Y aquí quiero detenerme en 3 representaciones que invito a que deconstruyamos. La primera tiene que ver, bueno, las he denominado egocentrismo, ¿cierto? La palabra ego, tenemos un ego docente. La segunda el adultocentrismo y la tercera el etnocentrismo. ¿Qué me refiero a cada una de ellas? Voy a empezar con el adultocentrismo. La misma palabra lo dice y es una visión de lo educativo del aula que está centrado solamente en lo que piensa el adulto. Lo que pienso yo es lo importante. No comparto mi perspectiva con el otro, sino que me centro mucho porque resulta que vemos a los niños como inmaduros e incapaces. Y el adultocentrismo difícilmente le da un protagonismo al niño. Piensa que no están maduros para opinar, para pensar, para tomar decisiones, para evaluarse, para proponer soluciones para la escuela. Si muchos niños, como vimos, solucionan a veces la situación económica de sus familias. La segunda tiene que ver con el etnocentrismo y es que vivimos una evaluación que está muy centrado en la cultura anglosajona, en instituciones y organismos internacionales que deciden qué debe saber y saber hacer un niño a los 15 años. Y a nivel mundial estamos basados en estándares. Entonces, una evaluación como celebración sabe, digamos, que el niño tiene sus saberes propios y como vimos son saberes muy articulados a sus territorios y a su cultura. Entonces una evaluación etnocéntrica excluye todo el saber local y escolar del niño que trae también de su comunidad. Y la tercera es el egocentrismo. El ego siempre tiene la razón, dicen. Entonces el ego es esa dificultad que yo tengo a que el otro me diga que lo estoy haciendo mal. Es esa dificultad que tenemos a recibir críticas del otro frente a los procesos que estamos enseñando. Entonces, una de las cosas muy importantes en las prácticas de evaluación es pensarnos cómo estamos diseñando la práctica evaluativa para el otro y con el otro. Y en eso nosotros como maestros, maestras debemos preguntarnos si nos vemos también como personas creativas en ese proceso de enseñanza, de rediseñar la evaluación, justamente porque desarrollar el talento, la creatividad, todas estas habilidades sociales requiere también maestros que se sientan creativos y que pueden inventar una práctica que no está hecha definitiva, que aunque se las da uno un currículo, la puede rediseñar, tiene como esa libertad de recrearla, de reinventarla.
Los maestros innovadores son aquellos que justamente se salen del statu quo y saben que hay otra forma de hacerlo mejor y de manera diferente. Bueno, y vamos cerrando ya con esta idea de, les quiero dar un ejemplo de una propuesta curricular que piensa la evaluación en la infancia también como una celebración. Y pensar la evaluación en este sentido de potenciar esa capacidad creadora del niño implica no siempre hacer una evaluación desde el déficit, es decir, de lo que le falta al otro. Te falta aprender más letras, te falta aprender a sumar, te falta aprender a restar, te falta hacer este ejercicio psicomotriz de cierta manera. Entonces, es una evaluación que potencia más bien esas capacidades que están allí. Daría como estos ejemplos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con que la evaluación tendría que observar un poco más los logros, aunque sean incipientes, ¿no? Es como esa observación del maestro de cómo se van logrando las cosas. Que tenga paciencia también, porque vamos muy rápido y pasamos de un tema a otro en los currículos y parece que el niño fuera un destinatario de contenidos y no un sujeto que debe desarrollar sus capacidades y sus competencias. Entonces, la evaluación es una oportunidad también de conocer al otro y no solamente de juzgarlo por aquello que le falta. Te dicen tantas veces que te falta algo que te crees insuficiente. Piensen en un niño que está en el último puesto en una clase. Le falta mucho, siempre se siente insuficiente. Y creo que en estas etapas de educación infantil, más que solamente centrarse en el niño, hay que evaluar los contextos y las relaciones que propiciamos con los niños. No es una evaluación tan centrada en el niño como protagonista, sino en el niño en relación con sus compañeros, en relación con el saber. Si estamos generando vocaciones, por ejemplo, de deseo de aprender matemáticas, de enamorarnos de la biología, de la ciencia, de experimentar el arte, creo que esa es una evaluación muy importante en estas edades. Y aquí termino con este ejemplo que me parece muy importante y es un ejemplo de la propuesta curricular que tenemos en educación inicial en Colombia, que parte de varios elementos. Uno es que cuando hacemos una propuesta curricular en estas edades nos fijamos en dos cosas: en la calidad de las interacciones educativas, ¿cierto? Creo que es súper importante. Y lo segundo, en generar ambientes propicios, porque en un ambiente donde es rutinario, donde siempre hay un guión, donde siempre hay memoria, es difícil que florezca la creatividad. El currículo de educación inicial se centra en 3 interacciones de calidad. Ahí las pueden ver: cuidar, acompañar y provocar. Y sinceramente pienso que esas 3 interacciones sirven incluso para la educación superior. Y es cuidar del otro, cuidar de su intelecto, cuidar de su lenguaje, por ejemplo, cuidar sus emociones y cuidar sus interacciones. No es una protección que vuelve al otro vulnerable, sino que cuida esos ambientes. Lo segundo es acompañar. Una evaluación que acompaña cuando estás frustrado, que acompaña cuando cometes errores y te dice: los errores son parte del proceso, confía en el proceso. Tienes un desafío, no lo evites, afróntalo. A veces llegamos a la edad adulta y seguimos evadiendo los desafíos, les tenemos miedo. Y estas mentalidades de crecimiento, es un término de Carol Dweck, una psicóloga que le recomiendo mucho, que habla de mentalidades fijas y de crecimiento. Fija es cuando tú crees que una capacidad no se desarrolla. Ya soy malísima para montar cicla. Y esto en preescolar no se puede fomentar de esa manera, sino que es un acompañamiento que genera capacidad de afrontar la frustración, los errores, los desafíos.
Y la tercera interacción de calidad, ¿cierto?, es el de provocar. Y es lo que ha hecho este congreso, y es provocarnos muchas ideas, provocar imaginación, distintas relaciones con el mundo, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el mundo? Te relacionas con las plantas, con el cosmos, con el mundo vegetal, con el mundo de la ciencia, con el mundo social. Entonces, cuidar, acompañar y provocar serían tres interacciones de calidad muy importantes. En este currículo también se promueve que el niño piense la relación consigo mismo, con los otros y con el mundo. Eres un sujeto ecológico, eres un ciudadano crítico, eres un ciudadano creativo, eres un ciudadano ecológico. Cómo ya desde niño esa creatividad puede generar un bien común, y es construir sociedad, construir tejido social en tu escuela. Y como pueden ver, este currículo se basa en 4 actividades rectoras que son bellísimas. Una es el arte, la otra es la literatura, la otra es el juego y la otra es la exploración del medio. Y si pienso en educación superior, también, y en educación secundaria también es importante la exploración del medio. Algo que ahora incluyo en todas mis clases es que las teorías que enseño se puedan experimentar en el contexto real, que vayan a un museo, a una fundación, a un parque, y allí estamos formando en un proceso donde la evaluación puede ser una celebración de cómo te vas transformando como persona y cómo cada vez vas amando el mundo. Quiero terminar con eso porque creo que se me acabó el tiempo. Y es justamente cómo esta creatividad que fomentamos también en prácticas evaluativas a veces es más darwiniana, ¿no? Y es que gane el más fuerte, que gana el que mejores calificaciones tiene, que gana el que lo hace más rápido. ¿Y qué pasa si también fomentamos otras prácticas evaluativas donde se reconoce el logro colectivo, el proyecto colectivo, la cooperación, la capacidad de hacerlo con otros, de construir? Porque estas sociedades son muy individualistas, premian lo individual, el mérito individual. ¿Qué pasa si desde la escuela temprana fomentamos una creatividad generadora de bien común? Le recomiendo a Ángela Satiró, tiene un texto bellísimo sobre ciudadanos éticos, creativos y cómo podemos fomentar una evaluación lúdica, justamente apostándole a un ciudadano que no espera que el otro le solucione los problemas, que no espera que el gobierno solucione todo, cuando hay unas cuestiones que desde la ciudadanía podemos aportar mucho a generar bien común en cuatro aspectos. Uno, en la felicidad pública. ¿Qué mejor que tener una plaza de armas tan bella como la de Arequipa, que siempre está cuidada, bella, hermosa? Y es porque lo hace toda la comunidad. Toda la comunidad está generando esa felicidad pública, ¿cierto? El bienestar de encontrar un parque limpio, un parque cuidado. Entonces, creo que estas vocaciones se pueden promover desde la infancia temprana. Y finalmente, celebrar no es elogiar, ni tampoco es poner al niño en el centro de todo el proceso, sino celebrar es poder tener otra perspectiva del otro. Como decía Janusz Korczak, es que no es correcto decir que los niños van a ser personas, es que ya son personas, ya son ciudadanos y podemos educar desde estas potencias creadoras. Bueno, yo los quiero escuchar ahora en este momento en términos de sus experiencias evaluativas escolares y de las cosas que están haciendo en el aula. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Fabiola Cabra y efectivamente vamos a pasar a un tiempo de preguntas para compartir con el público. Yo quiero decirles que me he transportado a lo largo de esta charla a mi infancia, esas evaluaciones que, bueno, pues cuando yo era estudiante eran de terror. Qué bueno que esto vaya cambiando y que ahora podamos celebrarlo, ¿no? Que esta propuesta de celebrar y que esa evaluación sea pues
más bien un factor de integración para todos, ¿no? Para todos los seres humanos. Entonces abrimos preguntas. ¿Quién quiere experiencias, comentarios? Muchas gracias por la ponencia, los felicito. Quería preguntar cómo este tipo de evaluación, que claro, todos intentamos hacer de manera más que ayuda al niño a crecer o al adolescente, cómo la evaluación puede ayudar o cómo la didáctica puede ayudar a que el niño o el adolescente tenga más buena voluntad. Muchas gracias por la pregunta. Hoy se está trabajando mucho en la narrativa de que los niños no quieren aprender, ¿no? Que llegar a la clase, hay poca atención, hay poco interés en aprender. Yo creo que los profesores, por ejemplo, que hacen innovaciones pedagógicas, no parten de ese punto. No se quedan ahí, no se estancan en que mira, mis estudiantes no prestan atención, no quieren aprender, sino justamente ese espíritu innovador de ese maestro, ese es un punto de partida, pero va más allá de algo que es aparente y es la falta de interés por aprender. Últimamente he reflexionado mucho sobre eso y he llegado a clases donde los profesores te dicen ese grupo de estudiantes no le presta atención, se distrae, y trato de generar actividades donde los estudiantes puedan articular conocimiento científico con experiencia propia y motivaciones. Creo que eso ayuda mucho al adolescente. Hoy tenemos un tema que requiere cambio de cultura pedagógica, y es que no podemos simplemente llegar a enseñar temas como informaciones, sino que hoy la educación se debe basar en esta educación intergeneracional en proyectos de vida. Entonces, cuando tú empiezas hoy a mover algo que le preocupa mucho a los adolescentes, que es el cambio climático, estas son las primeras generaciones. En mi época no hablábamos de interés por lo ecológico. Si teníamos un profe que nos había generado esa vocación por la ecología, lo hacemos. Pero creo que nuestros jóvenes en el siglo XXI han vivido experiencias fuertes, la pandemia, el calentamiento global. Volvimos de la pandemia con una profusión de guerras. Yo creo que son temas no sé, existenciales, que se pueden articular a la enseñanza de las matemáticas, de sociales. Hoy el estudiante no quiere solamente información, sino algo que le ayude a construir sentido para su vida. Muchas veces esa falta de sentido tiene que ver con la forma como transmitimos las asignaturas y cómo muchas veces está ausente el deseo de aprender. Entonces, ese es un tema muy importante para los profesores de secundaria. Pero les digo, si aquí hay profes de secundaria, hay algunos profesores, son muy importantes en la vida de los niños. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Sí, muchas gracias, doctora. Muy interesante la conferencia. La pregunta mía es, cuando usted dijo que se vayan nuevamente a la infancia y se trasladen a que sean niños, así como el doctor Salomón, yo lo hice, pero me preguntaba si con la mentalidad de ahora o una mentalidad de cuando yo tenía 5 años, ese traslado. Entonces, eso es interesante para uno hacérselo a las niñas y a los niños, por supuesto, pero hay que ver con qué mentalidad, si la mentalidad de ahora, o le digo, trasládate con una mentalidad totalmente nueva, como si tú fueras niña. Qué lindo, gracias, gracias. Sí, tuvimos infancias. ¿Cómo fue tu infancia en la República Dominicana? ¿Una infancia rural, una infancia en una ciudad pequeña? En la ciudad, y fue una infancia muy linda. Jugaba y tenía la oportunidad de salir, jugar. Mi mamá me dio mucha oportunidad para que jugara y fuera libre. Y los vecinos me cuidaban mientras mami trabajaba. Los vecinos, hay un proverbio africano que dice: toda una tribu
cuida un niño. Y hoy estamos en otras sociedades donde hay mucha miedo por parte de los padres frente a los riesgos, ¿no? Entonces el exceso de protección también es un obstáculo y de miedo a que les pase algo, porque las sociedades han perdido como ese tejido social de también cuidar las infancias en todos los ámbitos. ¿Qué más? ¿Algunas frases que les decían a ustedes de niños y que recuerdan? Bueno, más que todo que frases, me quedó mucho el hecho de que una profesora, bueno, soy estudiante aún de educación, nos mencionaba que para ser unos buenos profesores hay que ser el profesor que nosotros queríamos tener. Y justamente como nos mencionaba, de que los pequeños no simplemente no son personas, ya lo son y tienen su propio valor. Y desde ese punto hay que saber potenciar los que tienen y no concentrarnos en sus carencias. Gracias. Muy bonita ponencia. ¿Qué más? ¿Quién recuerda así una experiencia de infancia que lo marcó, o para bien o para mal? Una experiencia de infancia que los marcó para bien o para mal. Muy buenos días. Bueno, en la experiencia mía en el colegio, más que todo, cuando hacíamos mucha bulla en el salón, venía el maestro y decía, tienen tiempo para estar hablando. Muy bien, saquen su hoja y vamos a dar un examen, rapidito. Me sacaron 20, me supongo. Todas asustadas, con muchas preguntas. Ahora me olvidé el cuaderno, ¿qué hacemos, no? Eso. Y hay una parte que también una maestra en la universidad me impactó con una frase que hasta el día de hoy la llevo dentro de mí, en mi ser. Me decía, cuando dentro, hacen mucha bulla ustedes, jóvenes. ¿Cómo es? Acá todos se van a parar, todos nos paramos asustados. El maestro, cuando uno escoge su vocación, es por la vocación que es en la vida. Si estás acá porque quieres hacer vida social, mejor agarra tu mochila y vete. Algunos se fueron y algunos se quedaron. Esa es una experiencia muy, muy, muy interna para mí. Gracias. Muchas gracias, un aplauso. Buenos días, señorita. Yo quiero comentar, para mí una linda experiencia. Soy maestra, pero como madre de familia, tengo mi hija que tenía dificultades, TEA, le detectaron TEA primer grado, donde le costaba socializar. A mí realmente me agradó mucho que la profesora de comunicación secundaria cambió sus estrategias para que mi hija se sienta parte de un grupo, la acogida que le dio, ver cómo superó esa falta de socialización que ella se estaba metiendo en sí misma, le ayudó tanto que yo realmente, esa es la mejor experiencia que he podido vivir como madre al ver esta actitud que tomó esta maestra y este grupo de colegio, un colegio estatal, un colegio donde realmente los profesores ayudaron a mi hija a salir a flote y ahora puede ella trabajar, estudiar en lo que le gusta, porque lo que hizo la profesora fue genial. Es decir, ella es de comunicación, miró que a mi hija le gustaba dibujar y comenzó a decir, vamos a hacer cómics, un cuento a base de cómics, en verdad, y todas sus compañeras se agrupaban para hacer cómics y le dieron importancia. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Entonces le comenzó a levantar su autoestima. Para mí algo valioso de una maestra y digno de admirar y respetar. Es lo que quería comentar. Es fabuloso, fabuloso. Creo que has ilustrado de la mejor manera esta idea de evaluar para la justicia social. Y es que nuestras prácticas de evaluación no reproduzcan las injusticias, las inequidades y las exclusiones que ya existen en el mundo, en los sistemas educativos. Entonces, una evaluación que puede generar esos apoyos
que requiere cada uno y que incluye y que es sensible y que no excluye, no genera esto que hoy está pasando mucho en los colegios y es la desafiliación educativa. Hay muchos niños que ni siquiera están terminando la secundaria y que están saliendo al trabajo infantil temprano también. Entonces, muy bien por esa maestra, porque es una forma de ilustrar este principio donde la evaluación está basada en una ética del cuidado. Y esto exige un maestro que se piensa distinto en la evaluación, no para excluir, sino para celebrar que tú en este momento aún no lo puedes, pero lo vas a aprender. Muchas gracias. Muy fuerte aplauso para la doctora que nos ha traído tantas ideas para mantener y transformar nuestros espacios de acción cotidiana con la creatividad y movilizando todo eso que los niños y las niñas ya traen de nacimiento, solo que nosotros las bloqueamos con nuestras experiencias sembrada como matriz en nuestra mente. Entonces, siempre la Fundación ELIC trata de destacar todas esas experiencias esenciales que investigadores como la doctora extraen de su experiencia para transmitirla al mundo. Y desde el 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez y con el apoyo de la Universidad San Agustín, en esta ocasión lanzamos todas esas provocaciones, digamos, al mundo. Llévensela con ustedes y difúndanla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, de verdad, felicidades y estamos muy agradecidos de su charla y de que nos haya compartido todo esto. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora tenemos un breve receso y a las 10:30 continuamos tanto en esta sala como en todas las demás. Muchas gracias. Muchas Aplauso. gracias. Bonito día. Bonito día. Felicidades. Excelente. ¿Qué tal estuvo? Realmente ¿Te impresionante. A mí me interesó? movió ¿Te movió? Sí, se Algo que- entendió.